tardes. Estamos en la última sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, semana de integración. Es para mí un gusto que ustedes estén el día de hoy aquí y podamos cerrar con broche de oro lo aprendido durante estas semanas. Me gustaría compartir algunas cosas que sinteticen lo que representó este módulo y que ustedes puedan entender la importancia de algunas cuestiones sobre géneros literarios y en particular sobre análisis de textos literarios, que es la idea central que ustedes desarrollen las habilidades. Para analizar un texto literario debemos entender muchas cosas, debemos hacer un análisis en general. Hay muchas dimensiones desde donde la podemos hacer. No todas las dimensiones se ajustan a todos los textos, ni a veces no tenemos la información suficiente. Entonces, no siempre podemos llegar a cabo eso. Pero una de las cuestiones que me gustaría explorar es que a través de un video podamos darnos cuenta cuáles son los elementos principales, y ese video funciona porque es como un resumen de lo que ustedes, de lo que yo quisiera o me hubiera gustado que ustedes consiguieran en este módulo, que es básicamente el desarrollo de habilidades para alcanzar un nivel de análisis literario básico, pero también al mismo tiempo rico y extenso y diverso, que creo que esa es la parte también funcional en este caso, ¿no? Como lo verán aquí viene el propósito de la sesión. ¿Cuál es el propósito de la sesión el día de hoy? Luego explicar los contenidos generales, la dinámica de trabajo y ejercicios y puntajes extra, que sería un análisis literario, proyecto integrador y el foro de integración de la semana 4, que se los expliqué también el día miércoles 12. Luego recordatorio sobre los plagios, explicaciones finales, dudas de asistentes a la sesión, conclusión y despedida. La clase anterior hablamos sobre un trabajo independiente, sobre un tema que te interesó el módulo y intentamos hacer un mapa conceptual, ¿no? Esta es la revisión de lo que deberían haber logrado desde la sesión número 7, fue la anterior, pero bueno, no importa. Yo creo que será muy básico que ustedes puedan saber, repito, cuáles son las habilidades indispensables y muy básicas, no solo para esta materia, sino para las siguientes, porque también las habilidades de escritura van a ser importantes. También puedo preparar un video, no sé si me dé tiempo, de la importancia de la escritura académica y de su claridad, porque en los foros y en las tareas no siempre son claras, su escritura no siempre es clara. Entonces creo yo que pues en esa parte sí suena un poco complicado, ¿no? Que ustedes no alcancen a desarrollar las habilidades que se requieren, las escritas, las básicas, y que eso impacte en los siguientes módulos hasta su potencial graduación de prepa en línea CEP. Una de las características principales del módulo es que contiene en esencia lo básico, lo indispensable o lo primario para que ustedes puedan hacer un análisis literario, desde explicarles qué es la lectura, qué es la literatura, hasta analizar textos literarios en internet, que no son lo mismo. Entonces creo que esos dos elementos, o la idea es que ustedes puedan, un segundo. Gracias. La idea es que ustedes puedan revisar elementos que desde lo más sencillo, que es la lectura, los tipos de lectura, hasta la cuestión de, por ejemplo, de la producción de textos, de cómo elaborar una historieta. Y me gustaría, es una sugerencia, del cual obviamente voy a cargar más las tintas o los temas de conversación de esta tarde, es que ustedes logren o puedan revisar, como hacer una revisión sobre un texto literario para poder incluirlo en su permítanme, en su historieta, ¿no? La base de la historieta pues sí será siempre esa, y la mención que ustedes hagan a la mayor cantidad de recursos literarios y analíticos va a ser indispensable. Entonces, como voy a enfocarme hacia allá, voy a mencionar todo en función de eso.
Y tenemos, de hecho, es el proyecto integrador, en el formato de proyecto integrador, les piden que ustedes ordenen del 1 al 30 cuáles son lo de fondo y forma y cómo lo consideran ustedes, o sea, cuál es más interesante o más importante para ustedes. En el caso de lo que tenemos aquí, por ejemplo, análisis de un texto, texto literario, fondo y forma, voy a presentarles dos opciones para analizar textos literarios. Viene recupera aprendizajes, análisis de un texto literario, que es esta parte que está ahí, que estoy marcando aquí, circulando. Esa es la inicial. Después tengo otro, que es un video en particular de cómo se analiza un texto literario también. Las dos son válidas, pero deben recordar algunas. Y en particular porque me voy a volcar después al proyecto integrador y eso tiene muchos elementos generales. Literatura, ficción y realidad, que es la literatura, cuál es la relación entre la literatura y la filosofía en el sentido de la vida, un poco de historia literaria, literatura siglos XIX y XX y literatura en México. Después también hablamos un poco de literatura en lenguas originarias, es muy importante para nuestro país. El impacto de la literatura en la sociedad, cómo se relaciona, y experiencias estéticas, que es una experiencia estética que hablamos la semana anterior, y la literatura en Internet. También hacia el final se expresó como esto de las formas de literatura actuales y recuperar aprendizajes, oralidad y escritura. Muchos de ellos, o muchas cuestiones que están aquí, se hicieron bajo el entendido que ustedes pueden analizar un texto literario, revisarlo y después incluir los textos. La idea es que incluyeran, yo les pedí a algunos de ustedes que, de hecho, hubo varias preguntas o dudas en el foro que ustedes revisaron, es decir, en el foro del chat y en el foro Aprendiendo, me parece, en el cual ustedes preguntaban de qué debería ser el proyecto integrador. Y yo les contesté de manera puntual que deberían incluir su experiencia, es decir, podían incluso inventar una historia o escribir algo verídico, cualquiera de las dos estaba bien, pero que también ustedes tenían que colocar algunos de los temas de clase. Los temas sugeridos, hay varios temas sugeridos, yo ya les he hablado de algunos el miércoles, pero también es importante que revisemos, o que ustedes revisen, si no les gusta ese tema, pueden usar otro tema, eso no es problema, no tengo interés en que tengan uno de los temas que yo no quiero que se sientan obligados a revisar ningún tema. Más bien es que ustedes puedan elegir el tema que ustedes prefieran y que sea su favorito y con base en eso pues, estudiar, ¿no? Y revisar y demás, ¿no? Eso es lo que me gustaría a mí, lo que me dejaría satisfecho sobre esto. Una de las razones por las cuales estoy eligiendo este tema es que uno de los temas favoritos sobre esto. Entonces, para empezar, y recordando un poco el propósito de esta sesión integradora número espacio abierto de aprendizaje, sesión abierta, es darles algunos elementos finales para que ustedes puedan decidir por el proyecto integrador. En particular, sobre un análisis de un texto literario. No todos los textos se analizan igual, pero intentamos generalizar un poquito, porque si no nos tomaría mucho tiempo. Si lo divido, nos tomará mucho tiempo y entonces nos va a complicar muchísimo el tiempo y no lo tenemos. Entonces me tuve que concentrar solo en un tipo de texto. Generalmente se queda muy bien para los tres, o sea, para el género narrativo, lírico y dramático, o sea, queda muy bien, pero el problema ahí es que pues, no me da tiempo de desglosar cada uno de ellos y eso fue pasando durante la semana. Sobre todo en semana 1 les marcamos muchísimo la diferencia entre los géneros lírico, épico, lírico, narrativo y dramático, y a partir de eso nosotros revisamos cuáles son las características que implican analizar cada uno de ellos. Entonces, repito, los enlaces o los videos que aparezcan tienen que ver con algo general, pero no siempre será así, ¿no? Entonces, por ahí nada más les adelanto un poquito. Permítanme un segundo. Voy a ponerles en este video que se llama Recuperar aprendizajes, que está acá, el análisis de un texto, que es, desde el punto de vista prepa en línea CEP, analizar un texto. Dura como 3 minutos y luego lo vamos a confrontar con otro. Bueno, después voy a explicar el proyecto integrador y le voy a poner el otro video, que ese sí es un poquito más extenso. Pero bueno, vamos a tener una idea inicial de lo que es un análisis de los libros o documentos.
¿Cómo se le hace para analizar un texto? Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientadas hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común. Son consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Muy bien, entonces, ¿cómo estamos confrontando la idea de un análisis literario en función de lo que nos pide? Siempre se recuerda que un texto no siempre puede ser analizado de la misma manera y por lo tanto es importante que revisemos que no puedo analizar igual un texto un texto narrativo que un texto lírico, no funcionan de esa forma. Entonces, pues tendríamos que nada más sentarnos un poquito a analizar qué es el tipo de texto que quiero utilizar, pero en general, repito que esto es un poco genérico y el video que voy a explicar después pues también, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a... espérenme. Aquí está, el proyecto integrador. Recuerden que el proyecto integrador se trata de primero responder una serie de preguntas sobre fondo y forma, permítanme un segundo, ya, sobre fondo y forma, que son maneras de analizar un texto literario. Yo les acabo de mostrar una segunda, probablemente también les muestre una tercera, o sea, sería una, la del texto literario que van a poder utilizar, otra, la del video que les acabo de mostrar y otra, la del tercer video que va a aparecer también. Entonces, lo del proyecto integrador es muy importante que recuerden estos elementos. Enfocarse en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Es indispensable que se exprese, o sea, que hablen de su experiencia. Como les puse los ejercicios el miércoles pasado, que eran básicamente todos, tenían que ver con lo que vimos en las anteriores generaciones y todos comprendieron muy bien que había que formar una historia, pero al mismo tiempo había que desarrollar un tema o varios temas. Entonces aquí dice enfocarse en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Puede ser un tema como por ejemplo análisis literario,
pueden hablar del análisis literario dentro del cómic. Eso sería realmente muy bueno. Luego, la bibliografía obligatoria, también sería muy bueno que ustedes la revisaran y la hicieran, porque si no estaría incompleto. Recuerden que todos los textos que yo hago y elaboro de manera académica, a menos que se indique lo contrario, tienen que llevar fuentes de referencia, incluido el foro de integración. Entonces, es muy probable que su calificación no sea alta porque no están colocando fuentes de referencia. Es obligatorio. Desde el propedéutico les indican esto. Luego, respeten el mínimo de 9 viñetas y el máximo de 20. Revisen el documento o la historieta como creación literaria, ¿no? Básicamente es eso lo que yo estoy pidiendo que ustedes revisen y no pierdan de vista para que puedan lograr una buena calificación y lograr el menor descuento de puntos posible. Entonces, así funciona más o menos la cosa. Uno de los aspectos importantes a la hora de hablar de esto, otro ejemplo de cómo me gustaría que ustedes revisaran, por ejemplo, hablamos sobre literatura electrónica y el tema en particular, déjenme ver cuál es, dice formas de literatura actuales. Hay un tema que es lo estoy marcando acá, que dice formas de literatura actuales. Esto que están viendo en la pantalla es lo que se va a explicar a través de un video y me interesaba mucho ese video porque es de viva voz, es decir, de un escritor que se llama Alberto Chimal, que ha sido en realidad muy famoso, o que ahora me parece a mí famoso, y habla un poquito sobre la literatura en redes sociales, que también es otro tipo de literatura. Nos puede gustar o no, pero es otro tipo de literatura. Dura un par de minutos y es una segunda forma, es un segundo tema que les estoy sugiriendo para hacer en sus historietas. Las formas de escritura brevísima, que hay tantas ahora, tienen también muchísimos nombres y muchísimas definiciones. A mí me gusta el nombre que conocí primero, minificción. Lo importante de estas formas de escritura es simplemente ese contacto tan estrecho que tienen con lo que los lectores ya conocen, con ese conocimiento compartido que se requiere en toda la literatura, pero que sobre todo aquí es esencial. La minificción está hablando siempre de otra cosa, de algo más allá de sí misma, de algo cercano quizá a quien lo está leyendo o quizá no, pero que siempre tiende a una especie de puente entre lo que sí se dice y lo que no, lo que está declarado explícitamente y lo que está solamente sugerido, insinuado. Por eso tenemos tantas variaciones sobre literatura previamente existente, por eso tenemos tantas formas en las cuales se reprocesa, se retrabaja, se recrea lo que ya conocemos, lo que ya hemos leído. Aparte, la minificción es un género que siempre se construye más allá de sí mismo, también en el sentido de que siempre se le lee asociado a otros textos. Ninguna minificción existe necesariamente, totalmente por sí misma. Siempre puede ser parte de algo más, siempre puede ser parte de una serie, siempre puede ser parte de una experiencia de lectura mayor, más diversa, más múltiple también. Estas dos cualidades de la minificción se notan especialmente de forma muy clara cuando se habla de la minificción en Internet, de las formas de escritura digital que ahora son extremadamente populares, extremadamente importantes también. Se critica mucho a la red como si por definición solo pudiera producir textos malos, como si todo lo que se publica en Internet fuera invariablemente de menor calidad, más despreciable que lo que se publica en papel, lo cual es absurdo. Decir esto es confundir la herramienta con lo que crea la herramienta, confundir el recipiente con el contenido. Por el contrario, igual que se pueden crear obras excelsas en papel, que se pudieron crear obras excelsas en el periodo de la literatura oral, que se pudieron crear obras excelsas talladas en piedra, escritas a mano, a máquina, de cualquier manera, así también la escritura digital puede ser la fuente de obras sublimes y de obras que hablen o que busquen esa sublimidad, esa penetración, ese contacto de lo humano que busca la literatura para este tiempo, para el tiempo de lo digital, para el tiempo de lo que se aleja cada vez más de lo impreso. Mi propia experiencia en Internet viene de antes de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, pero ha tenido, creo yo, cierto impulso mayor, cierto impulso más notorio en los últimos años, justamente a causa del uso de las redes sociales. En Twitter en especial he encontrado que hay una gran posibilidad, un gran número de posibilidades creativas. Estas posibilidades creativas tienen que ver simplemente
con las fortalezas y las debilidades del medio, con sus limitaciones y con sus ventajas. El hecho de tener un espacio tan reducido para escribir, de alguna manera se convierte no en una restricción, sino en un acicate, en un estímulo creativo, tal como lo dijeron en muchas ocasiones varios grandes autores del siglo XX y anteriores también. Tengo hasta el momento 2 series de textos generados en Twitter y distribuidos de diferentes formas que se han convertido en adaptaciones, en proyectos de modificación o de traslación de lo que se escribe en Twitter, de la experiencia de Twitter a lo impreso. Uno de ellos se titula 83 novelas, es un libro que se distribuye gratuitamente, que va circulando ahora por la red incluso más allá de mi control. Y el otro es un libro impreso, unitario, cuyo título es El viajero del tiempo. Lo interesante de un libro como este es que se va generando a partir de la experiencia de escribir cotidianamente en la red, de ir acumulando una gran cantidad de textos, en ocasiones logrados, en ocasiones no, pero sin preocuparse, digamos, neuróticamente por esa calidad o por esa criba necesaria en cualquier texto en el primer momento. Simplemente se trata de escribir con toda libertad y después, cuando ya se haya reunido suficiente material, empezar entonces el proceso de filtrado. Un proceso de filtrado que debe ser además aún más riguroso que el proceso de criba habitual del que tanto se habla en los talleres literarios. Cerca de 80% de lo que escribo en internet no va a llegar jamás a ningún medio impreso. No puede llegar, no debe llegar. Se trata de escritura que depende de la experiencia de lectura inmediata, efímera, instantánea de la red. El proceso de adaptación de esta escritura a lo impreso, a lo que presuntamente está fijo, a lo que presuntamente tiene una forma preestablecida e inmutable, implica una serie de modificaciones que pasan, insisto, por descartar muchísimo de los textos. Al término de este proceso de criba, lo que queda, la parte más lograda de toda esa escritura espontánea, se trabaja, se refina, se reestructura y se convierte en algo distinto, se convierte en un libro impreso. El trabajo de refinamiento es uno del que no se habla mucho. Se tiene la idea de que la escritura espontánea no puede ir más allá de esa espontaneidad y tal vez no pueda efectivamente en internet, pero para pasar a otros medios necesita adaptarse a esos medios y serle fiel a esos otros medios, igual que sucede en cualquier otra transposición, de el cine a los juegos de video, del cómic a la novela, lo que se quiera. El viajero del tiempo es una experiencia muy valiosa en mi trabajo porque me ha permitido descubrir una serie de nuevas herramientas creativas que espero utilizar de muchas otras formas en trabajos posteriores. Es parte pequeña, si se quiere, pero no menos interesante, diría yo, de todos los descubrimientos que se están haciendo ahora de estas nuevas herramientas de escritura que nos da la tecnología digital y que nos van a estar acompañando todavía durante mucho tiempo. Yo soy Alberto Chimal y les mando saludos desde México. Excelente, muy bien. Entonces nada más quería que ustedes pudieran tener en cuenta la opinión de un escritor, por ejemplo, sobre las redes sociales. Un tema también que vimos ahí, en particular sobre esto que están viendo en pantalla, que es el proyecto integrador. Si ustedes pueden integrar el proyecto integrador, ahora sí que pueden integrar el proyecto integrador, algunos de los temas que he propuesto, creo que será mucho más fácil revisarlo. Pueden ser también otros, por ejemplo, un análisis de Frankenstein, de los elementos que ustedes leyeron, de las nubes, de los poemas, del rey burgués, etc. O sea, creo que sería muy enriquecedor para ustedes intentar hacerlo a partir de una historieta. No solo entregar un análisis literario como cualquier ejercicio, sino hacer una historieta de ello, derivado de que es una calificación bastante grande o tiene un valor, un puntaje bastante alto, que ojalá no les remita a nada negativo, ¿no? Para que no fallen. Entonces recuerden nada más, ahí están los requisitos del proyecto integrador. Ahora me voy a pasar, si tienen dudas por supuesto pueden hacerlas a través de la plataforma, de mi correo, en los canales habituales. Ahora algo que me preocupa un poquito más, que son el foro de integración. ¿Por qué me preocupa un poquito más? Porque los que llevo leídos en semana 4, que además han sido muy pocos, y recuerden que tienen que practicar, tienen que escribir todos los días. Los foros de integración, recuerden que esos son los requisitos. Las citas o paráfrasis y referencias, es importantísimo que lo hagan. Luego 5 a 8 renglones, más de 4 días, es indispensable que lo hagan.
las reglas de la etiqueta de ortografía. Además de incorporar algunos de los textos que ya vimos, también es necesario que ustedes puedan cumplir estos requisitos. Obviamente, si yo estoy hablando sobre Frankenstein, tengo que poner como referencia Frankenstein, porque si no, no tiene sentido que yo hable de un libro que no estoy referenciando. Pues así de importante es. Y les recuerdo, no vamos a poner citas o paráfrasis, pero me parece importante recordarles un video con el cual siempre abro el módulo, pero también quiero, me gustaría cerrarlo, ¿no? Entonces, ¿deseas transformar un texto como ahora, lo estoy buscando, en un mapa conceptual como este? Y habla muchas de las características que podrían ustedes encontrar, más bien que podían evitar en el plagio, con la referencia correcta. Aquí, repito, no van a poner citas ni paráfrasis, solo es para ilustrar cuál es su importancia. Entonces, creo que esa parte sí no deben olvidarla. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Lo que dijo la persona del video es importante. Debes registrar el contenido de algo que no te pertenece. Entonces, si yo analizo Frankenstein, por ejemplo, la obra de Frankenstein no me pertenece, por supuesto tengo que colocar las referencias o decir que la usé. Eso es lo mismo que colocar referencias, bibliografías o, en palabras más llanas, decir que la usé. Yo tengo que decirle al lector que usé tal obra, si no estaría plagiando. No quiero que pongan en este caso del proyecto ni citas ni paráfrasis, solamente quiero que se enfoquen en decirme cuáles fueron las fuentes o libros que leyeron. Si es Frankenstein o algún otro, tendré que hacerlo. Entonces, no lo olviden, por favor. Para finalizar, porque es un video largo, para finalizar les voy a poner una guía de análisis literario. Después de eso voy a cerrar ya el módulo y me voy a despedir de ustedes. Es un poquito extenso, pero creo que les puede convenir mucho para tomar notas de cómo se hace un análisis literario. Yo soy Elise y en esta ocasión les traigo una guía para hacer un análisis literario.
No exagero al decirles que este es uno de los videos que más me han pedido en el canal y no lo había podido traer antes porque necesitaba hacer un ejercicio de autoevaluación en cuanto a los análisis que yo he realizado, porque no es como que yo tuviera una lista de pasos a seguir, que es la que yo les voy a sugerir en este caso, así que tuve que ver todo lo que añado en mis análisis literarios para entonces poder hacer como una guía mucho más sencilla para poder pues traérselas a ustedes. Pero antes de comenzar con la guía tenemos que definir primero a qué se refiere un análisis literario. Consiste en la evaluación para conocer e identificar los distintos aspectos que van a conformar a la obra literaria. Esto se va a lograr examinando cada una de las partes de la novela, como el argumento, el tema, el estilo, la estructura narrativa, contextos históricos, contextos sociales, etcétera, etcétera. Una de las grandes ventajas del análisis literario es que nos permite una mayor comprensión acerca de la obra que estamos analizando o leyendo. Pero eso sí, hacer un análisis literario no es una tarea sencilla y muchas veces necesitamos guiarnos de otros libros y no solo de nuestra obra literaria como tal, sino de otros libros de teoría, quizás de historia, quizás de otras materias, para darle así un mayor peso a aquello que estamos analizando. Ahora que ya sabemos qué es un análisis, vamos a ver cómo es que se hace. Antes de entrar con cada uno de los elementos que deben conformar a nuestro análisis, hay un consejo que yo les quiero dar, y es que antes de comenzar con nuestro análisis, obviamente debemos leer e identificar nuestra obra a analizar. Para esto es muy importante que tomemos nota de lo que estamos leyendo, y para eso les sugiero que en nuestro libro hagamos marcas, subrayemos, pongamos post-its. Y este es otro video que también me han pedido mucho sobre qué es lo que yo marco en mis libros, y más adelante se los voy a traer para más o menos darles una guía que les va a servir a la hora de hacer los análisis literarios. Otra cosa que yo recomiendo, y quizás sea trabajo extra, pero yo sí recomendaría que si vamos a analizar una obra, mínimo la hayamos leído 2 veces. Muchos de los análisis que yo les he traído es de obras que he releído porque en una primera lectura siento que me quedé en un plano mucho más superficial. Entonces es algo que yo recomiendo mucho. Yo sé que quizás es una tarea más difícil porque es volver a leer lo que ya leímos, pero nos va a servir muchísimo para poder identificar cuestiones que quizás en una primera lectura no nos dimos cuenta. Y ahora sí, vamos a entrar con los elementos que yo considero importantes debe tener un análisis. Pero antes de ir nombrando cada uno de ellos, que son 14 los que yo considero, quiero decirles que no tienen que ir específicamente en este orden, ni tienen que ir como si fuera una receta de cocina, es decir, si me mencionó en el paso 1 esto es lo que tengo que hacer. Lo que yo les voy a mostrar aquí es lo que yo creo que debe contener todo análisis literario. La manera en cómo ustedes lo aborden y cómo lo acomoden ya es cuestión de cada uno de ustedes. Lo único que yo les pido es que no dejen de lado ninguno de estos. Así que bueno, en el número 1 tenemos creo que el más importante, y es a qué género pertenece nuestra obra. Trátese de un cuento, de una novela, de un poema, de una obra de teatro, de un mito, de una leyenda. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para hacer el análisis estructural de la obra, ya que no en todos aplica el mismo, entonces tenemos que tener muy en claro todo esto. Siguiendo con esta pauta, en el número 2 tenemos el subgénero o a la corriente literaria a la que pertenece. Podemos ver si se trata de una obra del romanticismo, del neoclasicismo, del modernismo, del naturalismo, si perteneció a la época de los griegos, de los romanos, si es una novela policíaca, de suspenso, una novela epistolar, etc. Ya entendiendo eso, vamos a tener un panorama mucho más amplio de la obra que estamos analizando. Es por eso que les digo que este trabajo es muy arduo y que vamos a tener que hacer investigación fuera de nuestra obra. El 3. ¿Quién es el autor de la obra? No podemos separar completamente al autor de la obra que vamos a analizar, porque es importante conocer su biografía, ya que ahí vamos a encontrar muchos elementos que quizás ha logrado plasmar en su obra. Si se dan cuenta, yo cuando les hablo mucho de las Bronte, también hago mucha mención a su vida, porque hay muchos elementos biográficos en sus obras. Lo mismo sucede con Dostoyevsky en lo que es Crimen y Castigo y El sepulcro de los vivos. También lo podemos ver mucho en Kafka, por ejemplo en Cartas al padre, y aunque
no es una obra ficticia, pero pues nos hace entender mejor la relación que tuvo con su padre y que lo podemos ver en una obra ficticia en lo que es La Condena. Entonces sí hay que hacer un trabajo de investigación en cuanto a la vida de nuestros autores, y es así como vamos a poder decir cuando lo estemos leyendo, claro, esto toma sentido por esto. En el número 4 tenemos el contexto histórico y social. Yo siempre he definido a la literatura como un espejo de nuestra realidad. Los autores son hijos de sus propias épocas y por tanto sus pensamientos se trasladan a sus obras, y el comportamiento, las actitudes y todo aquello que sucede en las obras es reflejo de la época que ellos están viviendo, independientemente de en qué momento se está llevando a cabo la obra. El tiempo también nos va a ayudar mucho a conocer a qué corriente literaria pertenecen. Y para eso también tengo un ejemplo en El último hombre de Mary Shelley. A pesar de que se trata de una novela futurista ambientada en el año 2070, podemos ver muchas actitudes y muchos comportamientos propios del siglo XIX, porque es la época en la que ella vivió y escribió esta novela. Entrando poco a la cuestión estructural de la obra, nos vamos a encontrar en el número 5 con el argumento, que no es otra cosa más que se trata de recabar todas las acciones que ocurren dentro de nuestra obra. Yo lo que hago, y es el consejo que siempre les doy, es que se ordenen de manera cronológica, independientemente de cómo sean presentadas en la obra. Podemos encontrarnos con una historia que empieza a la mitad y después nos va a ir contando todos los sucesos del pasado. Bueno, pues el número 1 va a ser ese primer evento que va a dar pie a toda la historia, no el momento en que empiezan los flashbacks, sino todo de manera cronológica. Sé que es un trabajo muy arduo, pero es lo que les digo, esto es lo que representa el análisis. En el número 6 tenemos a los personajes. Como les dije en el video del modelo actancial, no existe una teoría como tal para el análisis o el estudio de los personajes en la literatura. Por ello, se les debe analizar como seres actantes. Esto nos va a servir muy bien a nosotros para comprender qué es lo que mueve a los personajes dentro de la obra y cómo es que logran interactuar con los demás, realizando distintos esquemas sobre personajes que a nosotros se nos parezcan muy relevantes. Pues vamos a poder entender mejor su papel, y también nos va a servir mucho para poder hacer nuestro listado cronológico en el argumento. Si quieren saber cómo hacer este modelo actancial, tengo un video en donde se los explico de manera muy sencilla. Aparte, también debemos hacer un escaneo sobre nuestros personajes que tendrá 3 ejes, que será el sociológico, ya que debemos entender cómo este personaje se manifiesta en una sociedad, porque nunca se va a tratar de un personaje aislado, cuál va a ser su ideología, y tratar de entender un poco su psicología. Para esto no tenemos que tener estudios tan elevados en cuanto a estas ramas, pero sí ayuda un poquito a que nosotros comprendamos cómo este personaje incluso se puede adecuar a personas a nuestro alrededor. En el número 7 tenemos el tema. Este va muy ligado al argumento de la obra porque el tema sustenta todo el planteamiento de la misma. Se dice que en literatura solo existen 3 temas, que son la vida, la muerte y el amor, y de estos se van a desglosar otros subtemas que nos van a ayudar a catalogar nuestra obra. Por ejemplo, en Otelo el tema principal son los celos, en Cumbres Borrascosas tenemos la venganza, y en Hamlet tenemos la locura. En el número 8 vamos a tener la problemática, que se puede enfocar desde 2 puntos de vista. El primero se refiere a la realidad de la obra. Se refiere a un momento determinado que coincide con el momento histórico que nuestro autor está viviendo. En ella vamos a ver la problemática que dicho autor está representando de diferentes maneras. Y en el 2 tenemos la realidad del lector. Y no es otra cosa más que nosotros como lectores vamos a hacer una comparación con la realidad anterior para recrear una nueva visión desde nuestro punto de vista como lectores. Esto yo lo hice en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Ella ambienta su historia en la Guerra Cristera, nos habla de una época de violencia, y yo lo que hice fue trasladarnos a nuestra época actual, en el que esta Guerra Cristera, donde los militares se van apropiando de los pueblos, ahora no se trata de ellos, sino del crimen organizado. Y creo que ese ejemplo queda perfecto para poder definir lo que es la realidad del lector. En el número 9 vamos a tener el tiempo.
En este caso, el análisis literario debe contemplar todas las perspectivas del tiempo. En este caso son 4: el cronológico, el histórico, el ambiental y el gramatical. En el cronológico se van a desarrollar las acciones, que puede ser de forma lineal o no. Y como analistas debemos saber identificar estos tiempos. Por ejemplo, Pedro Páramo es una novela que no es lineal y no nos vamos a dar cuenta sino hasta la mitad del libro o incluso cuando la terminamos de leer. Entonces, por eso les digo que es de suma importancia hacer lecturas muy detalladas o hasta leerlo 2 veces. En el histórico tenemos la época en la que se enmarca la historia, no la época en la que fue escrita, sino la época que el autor está representando en ese momento. En el 3 tenemos el ambiental, que es establecer una referencia a si el autor está haciendo descripciones acerca de los climas, las atmósferas, los ecosistemas, y esto ayuda mucho para definir los elementos del romanticismo, ya que en estas obras pues los climas tienen suma importancia, así que aquí aplica muy bien el tiempo ambiental. Y por último tenemos el tiempo gramatical, que es el uso de formas verbales en cómo los hechos son narrados. Eso también tiene mucha relevancia porque vamos a entender entonces también qué intenciones tiene el autor y qué es lo que nos quiere decir, ya sea que nos está hablando en una obra en pasado, en presente o en futuro. En el número 10 tenemos el espacio, que no es otra cosa más que responder a la pregunta: ¿en dónde están ocurriendo los hechos? ¿Una ciudad, un país, una casa, un mundo imaginario? No lo sé, es lo que el analista nos va a decir. En el 11 tenemos los recursos literarios y es aquí donde quizás nos vamos a adentrar más a la hora de analizar nuestra obra. En primer lugar tenemos los recursos formales, que son la estructura de la obra y el tipo de narrador que se va a presentar. Y por estructura vamos a entender la distribución, el orden y las partes en las que está dividida la obra. Por ejemplo, tenemos Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que tiene una manera muy peculiar de estar escrita, ya que los párrafos son muy extensos y la división de capítulos llega a ser algo confusa, pero es parte del estilo de la autora y como analistas debemos entender por qué ella lo está haciendo o por qué esta manera ella de escribir la obra de esa manera. En cuanto al narrador, pues obviamente se trata de quién nos está contando la historia y se puede tratar de un personaje en primera, segunda o tercera persona. Por ejemplo, Aura es una obra que particularmente está escrita en segunda persona y la intención que Fuentes da en ese libro es maravillosa y se puede llegar a entender cuando estamos leyendo el libro. Entendemos perfectamente por qué nuestro narrador es en segunda persona. Luego vamos a tener los recursos de contenido y esto tiene muchísimo que ver con el estilo del autor, es decir, a cómo él nos está contando la historia, el tipo de descripciones que usa, los diálogos, si hay monólogos, soliloquios, etc. Este paso ayuda muchísimo si conocemos más obras del autor. Por ejemplo, con Saramago, si ya estamos muy familiarizados con su obra o al menos hemos leído 2 o 3 obras de él, cuando leemos un nuevo libro o una nueva novela de Saramago, podemos entender mejor su estilo y ya nos es más fácil identificarlo. En el caso de Dostoyevsky, es un autor que usa muchísimas descripciones, pero también se vale de los diálogos para que por medio de ellos vayamos conociendo mejor a los personajes, como en el caso de los hermanos Karamazov. Así que entre mejor conozcamos la obra de un autor, mejor vamos a poder dominar los recursos de contenido. En el número 12 tenemos las figuras literarias, que no es lo mismo que el recurso literario. ¿Por qué? Porque las figuras literarias se trata de las formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad o belleza. Busca sorprender, emocionar o persuadir. En este caso tenemos lo que son las metáforas, el símil, hipérbole, las anáforas, las aliteraciones, la sinécdoque, etc. En el número 13 tenemos el vocabulario y aquí lo que vamos a hacer es conocer mejor el léxico de nuestro autor y esto también va muy ligado a lo que es el estilo.
Por ejemplo, en la narrativa de Juan Rulfo, específicamente en los cuentos que aparecen en El Llano en Llamas, vemos mucho el mexicanismo, así que podemos analizar la obra desde ese punto de vista y poder ir desmenuzando cada una de estas palabras o expresiones propias de los mexicanos que no vamos a encontrar en otro autor, ni siquiera mexicanos, y como les digo, va mucho con el estilo. Y por último tenemos los comentarios. Los comentarios son las apreciaciones que tiene el lector acerca de la obra. Y creo que esto es la base principal para el análisis, porque se trata de nuestra visión de la lectura. Por eso les dije que debemos tomar nota de lo que estamos leyendo, porque de alguna manera estamos empezando a expresar lo que nosotros sentimos, ya sea por un diálogo, por una frase, por las descripciones que estamos viendo que quizás no nos están llevando a nada y de repente nos sentimos confundidos, qué sé yo, pero no debemos olvidar que nuestra visión es lo más importante dentro del análisis. Ya dependerá de cada uno de nosotros cómo lo vamos a plasmar, pero les digo, yo sí considero que deben estar estos 14 puntos para considerar a un buen análisis literario. Si se dan cuenta, algunos pueden llegar a ser repetitivos y que pueden englobarse en otro punto, pero siempre y cuando abarquemos cada una de estas cuestiones, creo que vamos a tener un análisis completo. Así que ya tienen una muy sencilla guía para poder hacer sus análisis literarios. Les voy a dejar aquí abajito en la cajita de comentarios estos 14 puntos por si los quieren anotar o algo por el estilo, pero bueno, yo ya se los expliqué a profundidad cada uno de ellos. Si tienen alguna duda sobre cómo hacer sus análisis, déjenmelo aquí abajito en los comentarios y yo con muchísimo gusto los voy a poder ayudar con eso. Más adelante también les voy a estar recomendando varios libros que considero importantes para poder hacer el análisis, principalmente el análisis estructural, que pues se refiere a narradores, ambientes, personajes, pero les puede servir mucho un video que ya realicé que se titula Cómo narrar una historia. Todo lo que ahí les menciono encaja perfectamente con lo que es el análisis estructural. No lo añadí completamente aquí porque no los quería hacer bolas, pero pueden irse complementando con ambos videos para poder hacer sus análisis. Así que bueno, sin nada más que decir, ya saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye. Hola a todos. Bueno, aquí podemos ver un análisis bastante extenso del texto literario y de cómo les puede ayudar incluso para la escritura, ¿no? Espero que les sirva, aunado a los videos anteriores y a todo lo que hemos repetido en este, ¿no? Para concluir, revisamos los contenidos de la semana 4, revisamos el proyecto integrador, los foros de integración, sus características y vimos 2 o 3 opciones de elementos para analizar, bueno, de videos para analizar, de materiales para analizar un texto literario y además vimos opciones para que ustedes puedan incluir en sus temáticas particulares del proyecto integrador, ¿no? Entonces nada, muchísimas gracias por haber asistido a este módulo número 4. Si tienen dudas, pues ya saben que le pueden escribir los medios habituales y les deseo muchísima suerte en la parte final del módulo y nos vemos pronto.